Leímos en Efesios 4:10 al 16 que Jesús estableció ministerios para edificar a la iglesia. Y ahora acabamos de leer en esta historia, en Lucas 13:10 al 17, de acerca de ataduras. El título de hoy es Desatado para desatar. Y ponga mucha atención. Según lo que leímos, surgen varias preguntas. Número uno, ¿por qué creen ustedes que hay tanta gente atada en la iglesia? Vaya pensando en las preguntas. Número dos, ¿por qué hay tanta falta de misericordia entre líderes, pastores y ministros, como lo acabamos de ver con el principal de la sinagoga? Número tres, ¿cuál es la gran problemática en la iglesia hoy en día? Número cuatro, ¿cuál es una de las ataduras muy común en la iglesia? No de las más destructivas, eso ya lo vimos, sino de la más común. Tan común que ya ni nos parece que sea atadura, ya lo vemos como algo parte de nosotros. Ponga atención en eso. Número 5, ¿por qué la gran mayoría asiste a la iglesia por bendiciones, soluciones fáciles, pero no por libertad? Porque siguen acostumbrados y amando a sus ataduras. Número 6, ¿quién puede producir las ataduras? ¿Solo Satanás? A ver, le voy a preguntar esa otra vez. Número 6, ¿quién puede producir las ataduras? ¿Solo Satanás? Las ataduras vienen por tres causas, y grábeselo. Vienen por Satanás, obvio, por el mundo y por nosotros mismos. ¿Sí entiende? Ahorita lo vamos a ver. En la escritura que acabamos de leer de Lucas, vemos cómo Jesús sanó a una mujer que llevaba 18 años encorvada. Ahora imagine esto, fueron 18 años sin poder realizar funciones normales. 18 años en los que ella se acostumbró tal vez a vivir así. 18 años resignada a las ataduras, y en ese día, un día de reposo, Jesús llega a la sinagoga y la Biblia dice que la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó y glorificaba a Dios, como leímos en Lucas 13, del 12 al 13. Ahora, muy atentos aquí. Esta mujer estuvo 18 años encorvada, resignada, limitada, y ahora Jesús la sana. Vaya pensando en esto. Pero ¿qué sucede con la persona que supuestamente es quien debería demostrar más compasión y misericordia? Alguien lea, por favor, Lucas 13, verso 14. ¿Qué sucede con ese tipo de persona? ¿Sí? ¿Qué sucede con la persona que hoy podríamos decir el pastor, el líder, el ministro? ¿Qué dice? Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos, pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. ¿Sí entiende? Se enojó porque Jesús había sanado en día de reposo. Para él era más importante el día que la sanidad de la mujer. O sea, estaba más acostumbrado a las tradiciones, a sus costumbres, que al poder de Dios. ¿Cómo es posible que después de saber que una persona lleva atada, enferma, 18 años, se enoje? ¿Sí? ¿Sí entienden eso? ¿Cómo es posible de que el principal, el pastor, el ministro, se enoje porque Dios sana, pero no de acuerdo a como Él quiere o como Él dice? ¿Por qué no está de acuerdo el principal con Jesús? ¿Por qué no está de acuerdo? ¿Por qué se enoja? ¿Sí lo captaron? Porque él está acostumbrado a qué, a sus tradiciones, sus costumbres, y porque Dios utilizó ese día en especial para sanarla, para desatarla. Y eso sucede, sigue sucediendo, porque es triste que este problema es un problema muy común en las iglesias hoy en día, que si Dios no hace las cosas como ellos están acostumbrados a que se hagan o conforme a lo que ellos entienden, inmediatamente
las descartan y critican. Ahora, ¿pero por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? Porque la gente tiende a criticar lo que no entiende. La gente tiende a criticar lo que no entiende y le asusta, le intimida cuando Dios empieza a orar. Esta mujer venía a la sinagoga, dice que día tras día, y nada sucedía. Ahora que Jesús la sana en ese día de reposo, el único argumento que tiene el principal de la sinagoga, en lugar de alegrarse, parafraseando lo que dice, es que no está bien. No está bien que una persona sea liberada de sus ataduras si no se hace de acuerdo a lo que yo apruebo o a lo que yo estoy acostumbrado o como se me enseñó. Pero ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Hipócrita, en el verso 15 y 16. Pero eso no sucedía exclusivamente con los religiosos. Aún con los discípulos de Jesús también había molestia cuando Dios obraba de una manera que ellos pues no la alcanzaban a comprender. Mire esta escritura y analícela. Marcos 9, 38 al 40. El que la encuentre la lee, por favor. Marcos 9, 38 al 40. Los discípulos también se enojaron por algo similar. ¿Qué dice? ¿Qué nos enseña esto? Marcos 9, 38 al 40. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. ¿Sí entiende lo que están diciendo? ¿Mm? Como ellos no eran del club, como ellos no pertenecían al círculo de Jesús, dice, oye, es que vimos a unos que están echando demonios. Pero ¿qué dice Jesús? Pero Jesús dijo: No se los prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, En su nombre, escúchelo bien, ¿eh? que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Ahí hay mucha enseñanza. Es igual que la escritura cuando dice Pablo, cuando dice que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. ¿Sí? Por eso algunas sectas no pueden llamarle Señor a Jesús, ni mucho menos decirle Dios, porque tiene que actuar el Espíritu Santo para que lo puedan hacer. El que entendió, ¿verdad? Ahora, ¿qué nos enseña esto? Que muchas personas e iglesias se resisten a lo que Dios manda en su palabra, se resisten al mover de Dios en sus vidas. Para este tiempo, hoy, hay mucha tradición que se ha incluido en la Biblia, pero que no es la palabra, porque no está de acuerdo a sus tradiciones. Y las tradiciones en la iglesia, dentro de la iglesia de Cristo, porque allá hay muchas tradiciones, pero aquí en la iglesia de Cristo también hay tradiciones, costumbres que se siguen haciendo y seguimos haciéndolas. Pero quiero preguntarle, ¿qué es lo único que hacen las tradiciones, las costumbres dentro de la iglesia de Cristo? ¿Qué es lo único que hacen? Vayan conmigo y lean Marcos 7:13. Marcos 7:13, por favor, el que lo tenga lo puede leer. Marcos 7, verso 13. De esta manera ustedes anulan la palabra de Dios con esas tradiciones Sí. que se transmiten unos a otros y hacen otras muchas cosas parecidas. Dice, ¿cómo dice esa versión de ustedes? Invalidando la palabra de Sí, Dios. es lo mismo. Invalidando, anulando la palabra de Dios con sus tradiciones. ¿Sí? Invalidando, anulando la palabra de Dios. ¿Pero con qué la invalidan? ¿Con qué la anulan? Las costumbres, las tradiciones. No, es que así no es. ¿Y por qué sucede? Porque ponen por encima sus tradiciones, costumbres, aún por encima de la honra a los padres y todos. Si ustedes leen el contexto de esa escritura, Jesús está exhortándolos porque ellos anulaban la honra a los padres y ellos decían, no, aunque no le des nada a tus padres, pero tráelo al templo. Lo que le vas a dar a tus padres, parafraseando, lean la historia en su casa,
El contexto es, no le des a tus padres, sigue las tradiciones de nosotros, da mejor a la iglesia y olvídate de tu padre, de tu madre. El que entendió, otra vez entendió. ¿Por qué sucede? A ver, ¿cómo dice? En el 15 dice, nada de lo que entra de afuera puede hacer impuro al hombre. Lo que sale del corazón Así es. del hombre es lo que lo hace impuro. Porque Jesucristo mismo dijo que del corazón es donde salen los homicidios, las borracheras, las divisiones, los pleitos, las iras, las contiendas, y toda una lista negra. ¿Y por qué sucede? Porque ponen por encima sus tradiciones y costumbres, aún por encima de todo. Por eso miremos la función de la iglesia con las ataduras. Y lo principal es que muchos no entienden de por qué Cristo nos ha hecho libres. Ahora les pregunto, y vayan meditando en esa pregunta, ¿por qué crees tú que Cristo te hizo libre? O tal vez no te sientas libre, pero ya eres libre. Tan solo el simple hecho de que estés aquí demuestra que ya eres libre. Que tengas alguna que otra atadura que tienes que desatarla y quitarla de tu vida es otra cosa. Pero Cristo ya nos hizo libres, si no, no estuviéramos aquí ninguno de nosotros. ¿Sí me entendieron? Sí, por eso estamos aquí. Ahora, pero la pregunta es, ¿por qué creen ustedes que mucha gente no entiende de por qué o para qué Cristo los hizo libres? Vayan pensando, ¿eh? ¿Y por qué no lo entienden? Porque hoy en día una de las razones es que se predica un evangelio basado en el egocentrismo, de lo que yo quiero, lo que yo busco, lo que las personas quieren. Porque las personas lo que buscan, en realidad, la gran mayoría, no todos, dice nuestro presidente, con sus honrosas excepciones, pero la gran mayoría lo que busca son beneficios, no libertad. Quieren que Dios los bendiga, aún sabiendo que no está de acuerdo su vida a como Dios quiere que la vivan. Pero aún así, todos anhelamos bendiciones, hasta yo, todos. Pero la pregunta es, ¿nuestra vida está de acuerdo con lo que dice la palabra? O sea, quieren ser sanadas, pero sin ser libres. Ser bendecidas y continuar con su atadura. Quieren tener una relación de amor con alguien, pero siguen en fornicación y adulterio. Quieren ser prósperos en las finanzas y siguen mintiendo y robando. Quieren que Dios toque a sus hijos, pero no les dan ejemplo de la prioridad de Dios en sus vidas. Asisten al servicio cuando quieren y eso los hijos lo notan, de que el papá es de doble ánimo. Mi papá ahora no fue a la iglesia. A los niños no se les engaña. Nos engañamos nosotros solos. O se alejan si algo no les gusta. Todos los mensajes que quieren escuchar es acerca de lo que necesitan para seguir disfrutando su vida en el mundo, sin poner su mirada en las cosas eternas. Y por cierto, mire lo que dice Pablo. Esta escritura es profunda. 2 Corintios 4:18. Profunda, tan profunda, que ni siquiera le alcanzamos a ver el fondo de la escritura y por eso no la entendemos. Es como mirar a un pozo profundo que no le ves el fin. 2 Corintios 4:18. ¿Qué dice? Porque no nos fijamos en lo que se ve, sino en lo que no se ve, ya que las cosas que se ven son pasajeras, pero las que no se ven son eternas. ¿Cuáles son las cosas que son eternas, según lo que acaba de leer el hermano? Las que no se ven. ¿Y las que se ven, qué dice? ¿Que son qué? Pasajeras. Pero entonces, ¿por qué amamos más lo pasajero que lo eterno? ¿Por qué? Porque vivimos tan enamorados del mundo que olvidamos que nuestra ciudadanía está en los cielos, en lo eterno. Por eso la palabra en Eclesiastés, anótela solamente, Eclesiastés 3:11 dice que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. ¿Para qué? ¿Para qué puso eternidad en tu corazón y en mi corazón? Para que anhelemos las cosas eternas, para que las deseemos las cosas eternas. Dios puso eternidad en el corazón, para que anhelemos eso, para que anhelemos nuestra morada eterna. Incluso nos advierte, nos da una advertencia que está fuerte. En 1 Juan 2:15, ¿qué nos dice? 1 Juan 2:15.
Primera de Juan 2:15. El que lo tenga lo puede leer. Así de sencillo. No amen al mundo, ni las cosas del mundo que son efímeras, pasajeras. El que ama al mundo, lo pasajero, el amor del Padre no está en él, porque el Padre es eterno. Y todos tenemos un vacío del tamaño de la eternidad en el corazón, que ninguna cosa material te lo va a llenar. Solamente el hueco eterno lo puede llenar un Dios eterno. Ahora, se nos olvida rápidamente que somos libres para liberar a otros. Somos desatados para desatar a otros. Sin embargo, la gente no quiere pagar el precio de vivir en tal agradecimiento con Cristo, que ahora son libres y que ahora deben de invertir parte de su tiempo, de sus vidas, en ayudar a otros a ser libres también. A mí, ¿saben qué es lo que más gozo me causa cuando vamos al hospital? No solamente es el darles algo de alimento. El gozo que más me da es cuando los veo a alguno de ustedes o alguna de ustedes orando por la gente. Ahí es cuando digo, Señor, ya entendimos ahora sí el propósito. No solamente es dar pan, es dar la palabra, el pan eterno. Y ese es el vehículo que Dios usa. Por eso debemos de entender, solamente hay 3 puntos. Punto número 1, ¿cuál creen ustedes que es la gran problemática de la iglesia? La gran problemática de la iglesia. Y quiero aclarar esto. Cuando hablo de la iglesia no es que esté criticando a cierta iglesia en particular. No, incluso a esta. Cuando hablo de la iglesia en general, la iglesia de Cristo, que nos involucra también a nosotros. Pero ¿cuál creen ustedes que es la gran problemática dentro de la iglesia de Cristo? ¿Cuál es? Lo acaba de decir Carlos, las ataduras. ¿Las qué? Las ataduras de Satanás, del mundo y de nosotros mismos. Y ya hemos estudiado que una atadura es un estilo de vida en el que vivo y del cual me resisto a salir, porque ya me acostumbré tanto que llego a un punto en que estoy enamorado de mi atadura, aunque no lo queramos reconocer, porque tu atadura puede ser hasta tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus hijas, algo que anheles tanto que lo pongas por encima de Dios. Porque ya te acostumbraste, o la otra razón es porque no encuentras cómo hacerlo. Es lo que vamos a ver hoy. También una atadura estudiamos que se puede describir como comportamientos, actitudes y patrones de conducta que me niego a cambiar y que me llevan a consecuencias graves. Ahora, diré esto con mucha responsabilidad, escúchelo bien. Si lo miramos desde esta última perspectiva, que nos llevan las ataduras a consecuencias graves, podemos encontrar que hay iglesias que pueden operar con ataduras o están operando con ataduras. Y esta no puede ser la excepción, ¿eh? Aún la tolerancia a la indisciplina puede ser una atadura, ¿cierto o no? ¿Cierto o no? Imagínense un padre que tolera toda la indisciplina de sus hijos en su casa. ¿Se puede decir que es una familia libre? No, libre para hacer lo que le dé la gana, pero atada en el espíritu, porque no hay nada de disciplina. Ahora, por ejemplo, cuando consideramos a la mujer encorvada, de Lucas 13, y la reacción del principal de la sinagoga, nos damos cuenta de que las ataduras de la religiosidad pueden llegar a ser las más difíciles de desatar y las más dañinas en el cuerpo de Cristo. Y me refiero a las que muestra la gente que no se puede gozar del bien de los demás, la gente que solo quiere ser admirada y reconocida, ser el foco de atención, ser los protagonistas, porque cuando se les cae el protagonismo, entonces se frustran, ¿sí? Ahora, la gente que anhela ser famosa, está llena la iglesia de eso, a las que les gustan los títulos, el doctor en teología. Yo una de las muchas razones por las que no voy a tantos eventos ya de ahora que se nos invita, sino que ahora ya somos más selectivos, se los digo con el corazón en la mano, cuando presentan a alguien
Y ahora con ustedes, el pastor fulano de tal, doctor en teología, maestro en divinidades, y esto, y parece que están anunciando al arcángel Miguel o a Gabriel. Los elevan tanto que o no se dan cuenta, o tal vez se dan cuenta, y le están robando la gloria a Dios, porque anhelan ser famosos, les gustan los títulos, la gente que se siente mejor y más santa que los demás, todas esas cosas y muchas otras. A mí me tocó ver en Estados Unidos un pastor que sí predica, o no sé si todavía viva, pero cuando él entraba a predicar en una convención que fuimos, ¿sí? Él iba adelante y atrás, alguien le llevaba la Biblia, pero reposando en un cojín bien adornado y la Biblia de él encima. O sea, ni siquiera cargaba la Biblia él. Con tanta reverencia que parece que era Jesús cuando entró en la sinagoga y abrió el libro del profeta Isaías. Así llegamos a esos extremos, pero no nos damos cuenta que constituyen ataduras religiosas y son las que más afectan a la iglesia. ¿Mm? Ahora, ¿dónde más, escucha la pregunta, dónde más encontramos ataduras religiosas? Encontramos en muchas partes. Un ejemplo es cuando una persona no piensa como nosotros o no tiene los mismos principios escatológicos o teológicos y se levanta una barrera que nos impide adorar juntos, unidos a nuestro Señor Jesucristo. Oye, está muy de moda de que hay muchos que descifran el libro de Apocalipsis, que saben explicar los 7 cuernos, las 7 bestias, y te explican todo muy detalladamente, pero su vida deja mucho que desear. Ahora, otra atadura religiosa en la iglesia puede ser el hecho de creerme que soy mejor. Yo sí oro, yo sí leo, yo conozco más y me siento superior a los demás, que ni siquiera me congrego, porque no me voy a rebajar a congregarme con ese. ¿Qué me va a enseñar ese? Y no te das cuenta que estás súper atado. O cuando se creen que tienen una posición más elevada. Y lo vemos cuando una persona siente que porque tiene un poco más de conocimiento, de talento o de experiencia que otros, menosprecia a los demás y se siente superior. O sea, son algunas de las ataduras religiosas, solamente por ser muy benévolos y no irnos a las que rayan en lo ridículo. Pero lo que quiero que entienda es de que todos podemos estar expuestos a las ataduras. Las ataduras vienen por 3 fuentes, nunca se le olvide. ¿Cuál es la primera? ¿Cuál es la primera? Parece que le tienen miedo. ¿La primera quién es? El diablo. La segunda, el mundo. Y la tercera, la carne de nosotros. 3 fuentes. Ahora, punto número 2. ¿Cuál creen ustedes que es la atadura favorita de la iglesia? La que ya ni la ven como atadura. La acaban de mencionar ahorita. La tercera, el egocentrismo. El egocentrismo. Ya estudiamos que hay 2 ataduras que son muy destructivas, que es la codicia y la mentira. Y por cierto, yo espero que hayan escuchado el estudio otra vez en la página de YouTube acerca de la codicia y de la avaricia, enemigos de la adoración. Si no, escúchenla de nuevo. ¿Por qué tanta insistencia? Porque ahí tenemos, o aquí tenemos, de esos atados. Aquí hay, en todas las iglesias hay gente atada de codicia, de avaricia, de mentira. Pero ¿cuál es la atadura favorita de la iglesia? Que produce estas ataduras que acabo de mencionar. ¿Cuál creen ustedes que es? La acabamos de mencionar. La atadura del egocentrismo. ¿Del qué? Egocentrismo, que se ha convertido en el problema más grande de la iglesia hoy en día. ¿Por qué? Porque se trata de una atadura que nos lleva a solo enfocarnos en nosotros mismos. Dice Carlos en el yo. Yo.
en lo que queremos, en lo que deseamos para nosotros, enfocándonos muy pocas veces en los demás, invirtiendo muy poco de nuestras vidas en otras personas. Primero yo, luego yo y al último yo. Y esa atadura es grave y hemos aprendido o nos hemos acostumbrado a vivir con ella. La amamos, la disfrutamos. El apóstol Pablo lo expresa mejor. Alguien lea Filipenses 3, 18 al 19, y mire cómo lo dice. Y dice que lo dice llorando. ¿Cómo el apóstol Pablo, alguien que era valiente para predicar, menciona esto llorando? ¿Qué dice Filipenses 3, 18 al 19? Filipenses 3, 18 al 19. ¿Qué dice? Por ahí andan muchos. ¿Cómo lo dice? Son enemigos de la cruz. ¿Por qué dice? Porque solo piensan en ¿qué? Cosas de este mundo. En lo terrenal. Solo piensan en lo terrenal. Sí, a ver cómo dice. Dice, ya les he dicho muchas veces, y ahora se lo repito con lágrimas, que hay muchos que están viviendo como enemigos de la cruz de Cristo. Y su fin es la perdición. Su Dios son sus propios apetitos y sienten orgullo de los que debería darles vergüenza. Solo piensan en las cosas de este mundo. Sí, muy claro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Saben ustedes? Se han analizado, véanlo en YouTube, en el Facebook, o incluso hasta esta misma iglesia, esta misma congregación, puede estar así. Pero ¿cómo están programados nuestros servicios los domingos? Que se supone que es un servicio para Dios, pero termina siendo más bien un servicio para el hombre. Porque los domingos nos reunimos a exaltar el nombre de Cristo, a que Él nos hable a través de su palabra, y nosotros servirle a través de la adoración, de la alabanza, darle lo único que le podemos ofrecer. Pero nuestros servicios los domingos, hablando de la iglesia en general, supuestamente que son para Dios, están programados para que la gente se sienta cómoda y piense en lo terrenal. Y escuchamos cosas como, es que Dios quiere bendecirte. Y damos afirmaciones como si de verdad te hubiera llegado un mensaje en Twitter del cielo para decir que digas eso. Dios quiere bendecirte. Enséñame el versículo. Dios quiere que seas feliz. Enséñalo. Dios quiere hacerte próspero y millonario. Dios quiere que hagas un pacto financiero con Él. Dios quiere sanarte. Dios quiere que tengas todo lo que desees. Ahora, escuche bien, no estoy diciendo que algunas de estas cosas estén del todo mal, porque claro que Dios nos quiere bendecir. Claro que Dios quiere que estemos de acuerdo a su voluntad. Pero la pregunta es, ¿dónde queda el arrepentimiento y la libertad y amor en Cristo? ¿Dónde queda? ¿Dónde queda cuando nuestro sistema lleva a la gente a fijarse solamente en lo terrenal, como acaban de leer los hermanos? ¿Qué estamos creando? Estamos creando una cultura del mundo, no una cultura de Jesús, sino una cultura del mundo, amando más las cosas del mundo y lo que está en el mundo. Y al hacerlo, ¿qué leímos en 1 de Juan 2:15? Que nos constituimos, nos hacemos, ¿qué dice? Enemigos de Dios. Pero entonces si lo leímos y si ya nos lo explicaron y lo hemos estudiado, ¿por qué lo seguimos haciendo? Ahora, nadie lo tome personal, pero escuchen esto. La mayoría de las personas que vienen a la iglesia, en general,
Acuérdense que cuando hablamos iglesia no es específicamente esta o aquella, es en general, la iglesia de Cristo. La mayoría de las personas que vienen a la iglesia a reunirse, lo hace en busca de algo para ellas mismas. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Sí? Y la cultura y la sociedad en la que estamos viviendo nos enseña que la persona más importante del planeta soy yo mismo o yo misma. Ámate tú, primero tú. Es que no puedes amar a nadie si no te amas tú. Primero eres tú, importas más tú. Y siempre enfocándonos en el egocentrismo. Y esto ha hecho de la iglesia un lugar con una cultura egocéntrica, narcisista. ¿Sí se acuerdan lo que es alguien que es narcisista? El que se ama a sí mismo, donde cada uno busca lo que quiere, lo que él o ella desea. Pero eso ya existía también en los tiempos de Jesús, que la gente buscaba a Jesús no solamente por la palabra, sino a ver qué podían recibir de él. Incluso, mire Jesús cómo lo reprende. Alguien lea Juan 6:26. Cuando les dice, y les dice fuerte, lean todo el capítulo 6 de Juan en su casa, pero lean solamente el verso 26. Juan 6:26. ¿Qué les dice Jesús? Jesús les dijo, les aseguro que ustedes me buscan porque comieron hasta llenarse y no porque hayan entendido las señales milagrosas. ¿Sí? ¿Qué dice la otra versión, Reina Valera? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comiendo el pan y os saciasteis. ¿Mm? Dice prácticamente lo mismo, solamente que una especifica más que la otra, pero prácticamente lo que Jesús está diciendo, ustedes me buscan solo por las bendiciones, nada más, nada más. Y punto número 3, y el último punto por hoy, vamos a continuar la siguiente semana, tenemos que entender de una vez y por todas que la iglesia, escuche esto, grábeselo, la iglesia no fue establecida para hacernos sentir bien. Desde que la iglesia fue establecida en el libro de los Hechos, díganme en qué momento, cuando leen las epístolas, cuando leen el libro de los Hechos, en qué parte ven que la iglesia vivía cómoda y feliz. Solamente fue en los primeros 6 capítulos del libro de Hechos, cuando vino la persecución, entonces fueron dispersos porque estaban cayendo en una complacencia. Hasta que Esteban fue asesinado, martirizado, fue que la iglesia entendió para qué fue creada. La iglesia no fue establecida para hacernos sentir bien, para satisfacer nuestros deseos, para tener los mejores programas, para que estemos cómodos. La iglesia no es un espacio para desarrollar nuestras habilidades o para elevar el ego. No es un lugar donde buscar que la gente se comporte como yo pienso, que debe comportarse o vestirse como yo pienso. Y aquí quiero aclarar esto, miren, sin dar nombres. Hace muchos años hubo una crítica a una pareja joven, no voy a dar nombres, los que estuvieron ahí me están entendiendo, de unos mujeres cristianas maduras, entre comillas, porque viven una doble moral, van a la iglesia que parecen monjas y luego en su casa andan en short que dejan poco a la imaginación. Es una doble moral, para mí. Y criticaron a una mujer, a una jovencita, o un joven que llevó a su novia y porque iba en short. Ay, ¿cómo era posible que fuera a la iglesia? Y se los dijeron en su cara. Hasta la fecha yo no he vuelto a ver a esa pareja joven en una iglesia. Aquí sucedió y acaba de suceder hace unos 2 meses. Gente que venía, pastor entre comillas, ¿saben por qué ya no viene? Porque el día que él vino la última vez, alguien de la congregación estaba haciendo un calor tremendo y vino en short. Y me lo dijo claramente, es que ahí no hay respeto a la casa de Dios, porque la gente va como quiera. Y bueno, para usted eso es, no venga,
busque una donde vayan tapadas como talibanes. Porque muchas veces estamos tan atados religiosamente que queremos que la gente se comporte, que se vista como yo quiero y como yo digo. Y sacamos fuera de contexto la escritura. Ahora, la iglesia no es un lugar donde se reúnen con personas que te van a caer bien tampoco. Hay gente que te va a caer mal. La iglesia no es Disneylandia. La iglesia es un hospital de enfermos que necesitamos sanidad espiritual, física, del alma. Pero muchas veces ya se resignaron a tales ataduras que viven toda su vida. Por ejemplo, la persona que criticó a la que vino en short, él vive en una situación de inmoralidad desde que yo llegué, ya estaba, no sé cuántos años tenga, pero lleva más de 10 años viviendo inmoralmente. Y para él esa no es una atadura ni un pecado. Pero el que vengan en short, sí. Por mencionar. No dije nombres, pero la iglesia no es un lugar al que asistimos para que Dios cumpla nuestros antojos. Tampoco. ¿Sí? Los deseos de cada uno. Y a este punto, es que la predicación que ya no se extienda mucho. O sea, podemos pasarnos horas viendo una serie de Netflix porque nos enganchamos, pero que la predicación no dure mucho, por favor. Y por cierto, que el mensaje que no me confronte muy fuerte, ni mucho menos que contradiga mis tradiciones y costumbres, que no confronte mis pecados y mucho menos mis ataduras con los que ya me acostumbré a vivir, que no me ofenda, ni tampoco me incomode. O sea, todo esto que acabo de mencionar, eso no es iglesia. Y no es iglesia porque no dejamos que sea el Espíritu Santo el que convenza, pues de cómo te debes de vestir, de cómo puedes venir, pero que tengas tu libertad en Cristo. El Señor no nos ha llamado a esclavitud, nos ha llamado a libertad. Pero que sea el Espíritu Santo el que te lo diga a ti. Por eso yo les decía al principio en los anuncios, yo no puedo manipular ni obligar a nadie. Es el Espíritu Santo el que hace la obra. Pero también si no abres tu corazón, pues no va a hacer ninguna obra. Ahora, ¿qué es la iglesia entonces de Jesucristo? La iglesia de Jesucristo es un grupo de personas que se congregan y viven para demostrar el amor incalculable de su Salvador. Es un grupo de personas arrepentidas, no perfectas. Un grupo de personas ¿qué? No perfectas, nacidas de nuevo, que se esfuerzan por manifestar la fragancia y el carácter de Cristo y por predicar su evangelio. Como Pablo decía, no es que yo pretenda ya haberlo alcanzado todo, sino que prosigo, persevero para llegar a la meta, al premio del supremo llamamiento de Cristo. Es un grupo de personas que se congregan para exaltar y adorar a Cristo y luego salen a rescatar a los perdidos de su destino, de su condenación eterna, del infierno, y traerlos con la palabra de Dios a una salvación eterna. La iglesia es un grupo de personas que tiene por visión y misión y estilo de vida a ser discípulos, no miembros. En ninguna parte se nos exhorta a ser miembros de iglesia. Dios nos llama a ser discípulos. Claro que al hacerte un discípulo, pues llegas a ser un miembro del cuerpo de Cristo. Pero cuando digo miembros me refiero cuando solo nos enfocamos a que la iglesia crezca, que la iglesia tenga un número grande, que ya tenemos que hacer un edificio más grande. Y no es porque no tengamos edificio, ni que seamos conformistas, sino que no perdamos el enfoque real del evangelio. La iglesia no es un lugar donde condenamos al pecador, sino se exhorta a través de la palabra. La palabra de Dios dice que la palabra es para exhortar, edificar en amor. Es un lugar
donde Dios, el Espíritu de Dios, transforma al pecador en una persona libre, donde somos corregidos y equipados, como leímos en Efesios 4, 10 al 16, que Jesucristo él mismo constituyó apóstoles, y tal vez ya lo haya dicho hace años, o no sé hace cuánto, pero muchas veces nosotros pensamos que lo que menciona Pablo en Efesios 4:11 acerca de los ministerios, que son ministerios de títulos. Pero escuche esto, necesitamos saber la definición de lo que es. Si yo les preguntara a ustedes qué es un apóstol, ¿quién me puede responder? Porque tenemos la idea de que un apóstol es alguien que llega, alguien importante, que dirige varias iglesias y que hay que darle pleitesía cuando llegue. Pero en realidad eso no es a lo que se refiere cuando dice en Efesios 4, 10 al 16, cuál fue el motivo de que Cristo constituyera esos 5 ministerios. Un apóstol no es alguien o es un hombre con un título. La palabra apóstol, nunca se les olvide, es alguien que es enviado. Eso es lo que quiere decir. Entonces, todos los que estamos aquí, por decirlo de alguna manera, ¿somos apóstoles? ¿Sí o no? Claro que sí, porque todos somos llamados y enviados a predicar. Número 2, dice que también constituyó profetas. ¿Quién es un profeta para ti? Un profeta no es el que te adivina el futuro, el que dice, Dios me mostró que mañana va a llover, Dios me mostró que mañana va a temblar, Dios... No, ese no es un profeta. Ese es un mensajero de los horóscopos del Walter Mercado de allá de Puerto Rico. No, un profeta es el que habla la palabra de Dios. ¿Quién es un profeta? Ese es un... Ahora les pregunto, ¿tú eres un profeta? Claro que sí, porque habla la palabra de Dios. Claro que sí, pero es que el hablar la palabra de Dios no quiere decir que te sepas la Biblia de memoria. No te confundas. El hablar la palabra de Dios es de que hables lo que Dios dice en su palabra. Ahora, ¿quién es un evangelista? El nombre lo dice. El que predica el evangelio, el que habla del evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Las buenas nuevas. Eso es lo que significa. Te pregunto, ¿eres un evangelista, sí o no? Claro. ¿Te das cuenta cómo eres un apóstol? Eres un profeta, eres un evangelista y también eres un pastor. No, es que yo no tengo iglesia. No hace falta que tengas iglesia para ser pastor. Cuando vas al hospital y le ministras, le das de comer a un necesitado, Jesucristo dijo, el que lo hace a uno de estos pequeños, a mí lo hace. Te conviertes en un pastor porque le estás dando de comer, de beber a una oveja de Cristo. Eres pastor. Y también eres un maestro. Porque cuando hablas de la palabra de Dios, ¿de qué estás hablando? De la palabra de Dios que nos enseñó el maestro. Estamos siguiendo el ejemplo del maestro. Ahora, cuando estudiamos a profundidad esto, Efesios 4, 10 al 16, nos damos cuenta de que Cristo nos comisionó, nos llamó, nos constituyó en diferentes ministerios como colaboradores y servidores. No para que tengamos nuestro propio reino, sino que lo hizo a fin de perfeccionar a los santos, o sea, a la iglesia para la obra del ministerio. Pero para que tú y yo lo podamos hacer, necesitamos ser libres de nuestras ataduras para poder desatar a otros que están cautivos. Ahora aquí viene la parte importante para ir concluyendo. ¿Qué significa la palabra perfeccionar? Porque dice en Efesios que él constituyó esos ministerios para perfeccionar a la iglesia, a los santos, para la obra del ministerio. ¿Qué significa perfeccionar? En griego, la palabra es, escúchela bien, es catartizo, así como se escucha, con K. Catartizo. Y significa completar totalmente. Hacer apto, remendar, restaurar. Y eso quiere decir que la razón por la que nosotros somos la iglesia y existen los ministerios es para completar totalmente, hacer apto, remendar, restaurar
Y ese trabajo no se va a detener hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pero la pregunta es, pero si estás atado o atada, ¿cómo lo vas a hacer? Un atado, ¿cómo va a desatar a otro atado? ¿Cómo? Pero hay una solución. Hay una solución. Por eso estamos estudiando del caos emocional, de las consecuencias, de ataduras, de opresiones, sufrimientos. Y la palabra nos da la solución. Y Jesús ya nos la dio hace más de 2000 años para libertad al oprimido y al cautivo. ¿Y saben cuál es? El que tú y yo nos convirtamos en discípulos verdaderos de Cristo, como dice Juan 8:32, conociendo la verdad y la verdad nos hará libres, entonces nosotros podemos ir y hacer discípulos también. ¿Mm? La gran mayoría de las iglesias solo se enfocan en una parte de la gran comisión. En esta parte, alguien lea Mateo 28, 19 al 20 y alguien vaya buscando Marcos 16, 15 al 20. A ver si la versión de Marcos 16, 15 al 20 la pueden leer en la versión lenguaje actual. ¿O las dos? Mateo 28, 19 al 20, ¿qué dice? Escuche bien, en eso nos hemos vuelto expertos. La iglesia hace muy bien esta parte, pero es solamente una mitad de la gran comisión. ¿Qué dice Mateo 28, 19 al 20? Fuerte, por favor. Como que ahora vienen muy lentos. Mateo 28, 19 al 20, ¿qué dice? Tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahí hay una promesa. Dice que si tú haces lo que acaba de leer la hermana, la promesa de Jesús es de que Él va a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Pero ¿cuál es la condición de que Él esté contigo? Pues que vayas y haga lo que Él te está mandando. Pero a veces queremos que Dios esté con nosotros, pero sin obedecer. Pero mire la otra parte que es muy poco conocida y que se complementa con esta. Marcos 16, 15 al 20. A ver, ¿quién lo quiere leer? Y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien a todos la buena noticia. El que crea y sea bautizado obtendrá la salvación, pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que creen. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si beben algo venenoso no les hará daño. Además, pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. ¿Se da cuenta? Le pregunto, esta parte, que también es parte de la gran comisión, que se complementa junto con la de Mateo, ¿vemos que se cumpla? Vemos que hay mucha gente que se bautiza, mucha gente que es bautizada, pero ¿liberada? ¿De verdad es liberada o son pecadores remojados solamente que siguen atados? Ahora, escuche esta pregunta, ya para ir concluyendo. Esta es la parte importante. Si no han entendido todo, entienda esta última parte. ¿En qué consistía el ministerio de Jesús en la tierra? ¿En qué consistía? Porque lo enfocamos solamente en salvación y que vino a salvarnos del infierno. Y si lo resumimos en un versículo, es Hechos 10:38. ¿Qué dice? Hechos 10:38. Si resumimos el ministerio de Jesús en un solo versículo, sería este. ¿Qué dice Hechos 10:38? A ver, Johnny. Saben que Dios llenó de poder y del Espíritu Santo, lleno de poder y del Espíritu Santo. Vamos, otra vez. Llenó de poder. Saben que Dios
llenó de poder y del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y que Jesús anduvo haciendo bien y sanando a todos los que sufrían bajo el poder del diablo. Esto pudo hacerlo porque Dios estaba con él. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Jesús, ¿a qué vino? ¿A qué vino? Número 1, dice Lucas 19:10, vino a buscar, salvar lo que se había perdido, o sea, a nosotros. Y número 2, a deshacer las obras del diablo, primera de Juan 3:8, que se resume en este versículo que acaba de leer Jonathan. Esta es la gran comisión de la iglesia ahora, y siempre ha sido. Por eso se nos llama discípulos, seguidores del maestro. Un discípulo hace lo que hace su maestro. Eso es iglesia. Sin embargo, la iglesia de hoy invierte más tiempo en criticar al prójimo, llenarlo de reglas: no te vistas, no comas, no te maquilles, no te pintes, no uses falda corta, no uses pantalón, no uses esto, no uses aquello. Y estamos llenos de reglas, pero faltos de poder, porque se presenta un endemoniado y todos corren. ¿Qué sucede? Que la iglesia invierte más tiempo hoy en llenar de reglas, porque es más fácil que ministrarles, que orar por ellos, que restaurarles, que liberarles. Y por otro lado, participando de pecados ajenos, sin confrontar y enseñándoles a amar al mundo y a ellos mismos que a Dios y al prójimo. O sea, nos enfocamos más en lo que Dios puede hacer por mí, en lo que me puede dar, que en lo que yo puedo hacer. Pero para poder hacer, primero debes de ser, como estudiamos en los devocionales la semana pasada. Si tú no estás con el Señor, vas a confundir tu hacer y vas a creer que porque haces cosas para Dios, ya Dios tiene la obligación de aprobar tu conducta, tu estilo de vida. Y confundimos la aprobación de Dios con el hacer por Dios y para Dios. Esto está profundo. Ahora, y mientras tanto, la gente se sigue perdiendo. La gente se sigue perdiendo y continúa atada, al igual que los de adentro. Si Dios nos permitiera una imagen espiritual de vernos en el mundo espiritual, ¿cómo estamos? ¿Qué imagen creen ustedes que nos daría el Espíritu Santo en nuestra mente? Eso solamente es una hipótesis, algo que se me ocurrió. Pero si Dios nos diera la visión, así como se la dio a Esteban cuando estaba siendo apedreado y que vio el cielo y a Jesús sentado a la diestra del Padre, que nos diera una visión de la iglesia, ¿qué visión creen que nos daría? Siendo sinceros. Que nos la pusiera así en una pantalla, así. ¿Qué visión nos daría de cada uno de nosotros? ¿Qué visión creen que nos daría? De ti y de mí. ¿Ninguno tiene una idea? ¿Qué visión nos daría? Yo me imagino, al cabo es hipotético, que nos daría una visión de la gran mayoría de los que nos llamamos cristianos con ataduras, con diversas ataduras. Tal vez unos con ataduras como Sansón cuando lo ataron primero con mimbre, luego con cadenas, con diferente tipo de ataduras. Pero al fin y al cabo, atados. Una atadura es una atadura. Así puedes estar atado con un calcetín, o con una cadena, o con una agujeta, pero no deja de ser atadura. ¿Quién entendió? ¿Quién entendió? ¿Sí? Ahora, para terminar, ¿qué dice la Biblia de ti y de mí? Entendiendo lo que acabamos de estudiar. ¿Para qué nos buscó, salvó, liberó y desató Cristo? ¿Para qué? Pues para que vayas y vayamos y hagamos lo mismo. Mire lo que dice esta escritura, 2 escrituras y terminamos. Primera de Pedro 2, 9 al 10. Alguien léalo, por favor. Eso es lo que eres. Si no afirmas tu identidad en lo que Dios dice que eres,
jamás vas a ser libre ni vas a poder desatar a otros. Primera de Pedro 2, 9 al 10. Nunca se le olvide esa escritura. ¿Qué dice? Pero ustedes son una familia escogida. A ver, miren, esa versión está hermosa. ¿Ustedes son una qué? Familia escogida. No cualquier familia. Una familia escogida. ¿Qué más? Sacerdocio al servicio del Rey, Sacerdocio. ¿Y cuál rey? Cristo. Amén. Una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Y esto es así para que anunciéis las obras maravillosas de Dios, el cual los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Para eso, dice que tú eres alguien escogido, real sacerdocio, nación santa, para que vayas y anuncies las virtudes de aquel que te liberó a ti y para que hagas lo mismo, para que salgan de las tinieblas y vengan a la luz. Cuando Jesús comenzó su ministerio, ¿qué fue lo que él dijo? Lucas 4, 18 al 19. La última escritura. Porque le voy a preguntar, Lucas 4, 18 al 19. ¿Alguien léalo, por favor? El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar libertad a los presos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a anunciar el año favorable del Señor. ¿Se dan cuenta cómo esa escritura bien pudiera haber dicho, el Espíritu del Señor está sobre nosotros, hablar en plural, pero lo habla en singular, en primera persona? O sea, da otro giro cuando tú lo lees y te lo aplicas a ti, pero de verdad creyendo. Miren, léanlo otra vez, pero aplíqueselo. Mientras lo lee Carlos, aplíquenselo. Lo que él está diciendo, digan, eso soy yo, piénselo. ¿Y cómo cobra otra dimensión? El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Sobre quién está? Sobre mí. A ver, fuerte, ¿sobre quién está? Sobre mí. Sobre ti. ¿Para qué? Para ungir. Porque me ha consagrado Te ha consagrado, te ha apartado, te ha ungido. para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar libertad a los presos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a anunciar el año favorable del Señor. ¿Se dan cuenta? El Espíritu Santo quiere empoderarnos a cada uno de nosotros. Tú no vas a poder ser libre si primeramente el Espíritu no te libera a ti. Para que el poder del Espíritu Santo vaya contigo y libere a otros. Ahora, grabes esto y llévenselo en su espíritu. El Espíritu Santo fue quien llevó a Jesús al desierto y quien vino sobre él antes de comenzar su ministerio. Dice en Mateo 3:17 que cuando Jesús fue bautizado vino el Espíritu Santo sobre él, y luego en Mateo 4:1 inmediatamente dice, y el Espíritu lo llevó al desierto. O sea, fue un tipo de examen espiritual para reafirmar su identidad en el Padre, de lo que él era. Por eso el Padre dijo, este es mi Hijo amado, que es lo mismo que tú y yo somos. Pero necesitamos el poder del Espíritu Santo. Jesús jamás hizo ningún milagro, jamás predicó, jamás liberó a alguien, jamás hizo su voluntad, y aún en la cruz él reconoció que solo con el poder del Espíritu Santo podría vencer a la muerte y que ese mismo Espíritu sería el que lo resucitaría. Tú y yo no vamos a poder hacer nada sin el Espíritu Santo, mucho menos libres. ¿Qué quiere decir para nosotros? Que ninguno de nosotros podemos ser libres, solamente lo seremos con el poder del Espíritu Santo. El único que convence de pecado es, ¿quién es? Ah, sí. El Espíritu Santo. El único que convence de pecado, ¿quién es?
Él es el único que guía a la voluntad del Padre, como dice Romanos 8:14. Los que son guiados por el Espíritu, esos son hijos de Dios. Pero Romanos 8:9 también dice que si alguien no tiene el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, no es de él. Y sigues atado. El único que nos puede liberar, el único ayudador, por eso se le da el nombre de ayudador. ¿Quién es? Él es el ayudador. Él es el libertador. Así es de que la pregunta es muy obvia. ¿Cuántos de verdad quieren hoy decirle, Señor, yo ya quiero romper las ataduras, pero no lo puedo hacer solo? No puedo yo solo, pero hoy decido de que tú seas mi ayudador para romper las ataduras. Pero identifique esas ataduras. De verdad identifique. Hay ataduras de varios tipos. Yo no necesito mencionárselas para que usted sepa la que usted tiene. De hábitos ocultos que sabe que tiene que romper. De cosas del mundo que sabe que tiene que cortar. Que nadie puede ocupar el primer lugar de Cristo en su vida. Cada uno identifica y pídele al Señor que le ayude a identificar sus ataduras. Porque tal vez estamos tan acostumbrados a ellas que ya nos enamoramos de ellas y ya no las vemos como ataduras. Ya nos sucedió como el síndrome de Estocolmo. ¿Saben cuál es el síndrome de Estocolmo? Es cuando a una persona la secuestran y termina enamorada del secuestrador. Ese es el síndrome de Estocolmo. Y muchas veces estamos así, enamorados del secuestrador, de la atadura. Pónganse de pie. Hay una escritura hermosa, los voy a invitar a que abra su Biblia en el Salmo 139, versos 7 y 8. Todos la van a leer. Salmo 139, versos 7 y 8. ¿Qué dice? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. ¿A dónde vamos a huir del Espíritu Santo? A ninguna parte. A ninguna parte. ¿Qué quiere decir eso? De que el Espíritu Santo está aquí para liberarnos también. Este canto habla de eso. ¿A dónde huiré de tu Espíritu, Señor? Si en todos los lugares tú estás. ¿A dónde yo podré esconderme de ti? Tú siempre estás aquí. ¿A dónde huiré de tu Espíritu, Señor? Tú siempre atraes con tu amor. ¿A dónde puedo estar? Tú estás en el cielo y en el fondo del mar. No huiré, a ti yo correré, Jesús, me rendiré a los pies de la cruz.
cruz no me esconderé, a ti me entregaré, todo mi ser te daré. No huiré, a ti yo correré, Jesús. No huiré, a ti yo correré, Jesús. Me rendiré a los pies de la cruz, no me esconderé, a ti me entregaré, todo mi ser te daré. ¿A dónde huiré de tu espíritu, Señor? Si en todos los lugares tú estás, ¿a dónde podré esconderme de ti? ¿A dónde yo podré esconderme de ti? Tú siempre estás aquí. ¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu espíritu, Señor? Tú siempre atraes con tu amor, Señor. ¿A dónde puedo estar? Tú estás en los cielos y en el fondo del mar. No huiré, a ti yo correré, Jesús. No huiré, a ti yo correré, Jesús. Me rendiré a los pies de la cruz, no me esconderé, a ti me entregaré, todo mi ser te daré. Dígale una última vez. No huiré, a ti yo correré, Jesús. Me rendiré a los pies de la cruz, no me esconderé, a ti me entregaré, todo mi ser te daré. No huiré, a ti yo correré, Jesús. Me rendiré a los pies de la cruz. No huiré, a ti yo correré, Jesús. Me rendiré a los pies de la cruz. No me esconderé, a ti me entregaré, todo mi ser te daré. Sí, Señor, ese es nuestro deseo, Señor. Entregarnos, como dice Romanos 12:1, en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, porque ese es nuestro verdadero culto racional, Señor. Pero queremos hacerlo libres, Señor, libres de ataduras, para poder ir y cumplir lo que tú nos mandaste a cada uno, Señor, para ir y liberar a aquellos cautivos, como lo dice tu palabra en Lucas 4:18, Señor. Te damos la gloria y el honor en el nombre de Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén.